ustedes saben, este es un expediente que busca, como dice su nombre, impulsar el desarrollo de Costa Rica. Tiene 3 contenidos que son fundamentales. El primero de ellos consiste en una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Contiene 3 reformas expresas en el texto. Una reforma al artículo 4, inciso D, que lo que busca es ampliar el ámbito de competencias de la Contraloría General para que no discrimine y analice y revise solo las participaciones mayoritarias del Estado, sino que también se le introduzcan competencias a las participaciones en calidad de accionista cuando se tratan de negocios minoritarios. Un ejemplo de eso puede ser Soresco, por ejemplo, u otras actividades accionistas donde el Estado participa como socio minoritario y la Contraloría no tiene la obligación de entrar a supervisar ese tipo de participaciones. Aquí estaríamos ampliándole las potestades al órgano contralor. La otra reforma que se plantea dentro del expediente, que también tiene que ver con la Ley Orgánica de la Contraloría, tiene que ver con lo que nosotros hemos llamado la médula del expediente, que es la reforma al artículo 12. Es una reforma que lo que busca es darle claridad al rol constitucional que tiene la Contraloría General de la República, precisamente para tener claridad de que sus funciones no deben invadir los roles de la administración activa. Por otro lado, la tercera reforma que comprende en lo que tiene que ver a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República es un cambio en el artículo 38. El subcontralor de la República no tiene funciones expresas en la Ley Orgánica de la Contraloría. Es un funcionario al cual se le han dado históricamente algunas funciones casi que accesorias. Un salario muy alto y elevado adicionalmente tiene el cargo de subcontralor y creemos que le hace bien a la Ley Orgánica de la Contraloría que se le precisen esas funciones al subcontralor precisamente para mejorar la eficiencia de la Contraloría General, para mejorar la capacidad del cumplimiento de sus funciones de control y fiscalización de la hacienda pública. Es un funcionario demasiado caro que está muy subutilizado históricamente en el país. En un segundo capítulo ustedes pueden encontrar la reforma al artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública. Y con esta reforma quiero ser muy clara. Nosotros lo que establecimos expresamente en ese artículo, en esa reforma al artículo 67, es poner en la ley lo que la Contraloría General de la República interpretó y que dio al traste con el proyecto Ciudad Gobierno. Ahí quiero ser completamente transparente. Nosotros, después incluso de una reunión que fue vista por parte del pueblo de Costa Rica y donde estuvo incluso el señor presidente de la República, donde tuvimos con la Contraloría y muchos gerentes de ese órgano un intercambio de tú a tú para entender la advertencia que frenó el proyecto Ciudad Gobierno, pudimos ver que esa advertencia se sustenta por completo en interpretaciones. Y donde se hacen interpretaciones es porque la ley no fue expresa. La ley dejó espacios del artículo 67 a las interpretaciones que hoy hizo la Contraloría y que detuvieron el proyecto de Ciudad Gobierno, causándole un perjuicio enorme a este país. Por eso es que la reforma que ustedes tienen en ese expediente le hace tanto bien a Costa Rica. Y miren ustedes, y yo me he reunido con cualquier cantidad de personas especialistas en contratación pública y en contratación administrativa y me han dicho, ministra, pero ¿por qué ustedes quieren aclarar lo que ya se sabe que se puede hacer? Le digo, porque precisamente es como para caer muerto, infartado la interpretación que hizo la Contraloría. Que el arrendamiento operativo no procede en terrenos públicos. ¿Cómo que no? ¿A dónde dice eso el artículo 67 actual? Pues en su interpretación nos frenó Ciudad Gobierno porque lo íbamos a hacer en un terreno público. Que el Estado podía perder la propiedad del terreno público si hace un arrendamiento operativo. Oiga la barbaridad, cuando sabemos que un terreno público, para donársele o para cedérsele a un tercero, tiene que venir a esta Asamblea Legislativa para un proyecto de desafectación y que usted a través de un contrato de arrendamiento jamás perdería la propiedad de un terreno público. Lo otro, que no habría un plazo determinado para un arrendamiento operativo. Tampoco, porque eso se hace un contrato donde se estipulan en las cláusulas los plazos a través del modelo financiero, donde se reintegran los dineros y se da toda la operatividad de lo que se conoce como el valor por el dinero. Pero entonces, para dar tranquilidad y que no haya espacio para que ningún otro proyecto
de gran formato, para que ningún otro proyecto de desarrollo nacional se frene como nos frenaron Ciudad Gobierno, creemos, señores diputados, que esta reforma la tienen que hacer en este expediente o en cualquier otro que esta asamblea pueda encaminar. Y ya les voy a decir por qué digo con tanto dolor que en cualquier otro, pero esta reforma es vital. Establecimos un plazo de 30 años, establecimos que sea el jerarca el que avale el arrendamiento operativo, establecimos también lo que ya se sabe y es obvio que tiene que seguirse las pautas de la contabilidad nacional para la calificación del arrendamiento, establecimos otra cosa. Y don Diego, usted que es ingeniero, imagínese que en lo que nos dio la Contraloría, que frenó Ciudad Gobierno, nos dijo que podíamos hacer el arrendamiento operativo para la construcción, pero que no incluía diseños. ¿Cómo? ¿Cómo? Dígame quién construye su casa, contrata la construcción sin que le hagan los diseños. O sea, parece un universo paralelo lo que nos pasó a nosotros con Ciudad Gobierno. Es ridículo, abusivo. Y perdón que sea tan vehemente, pero a mí como ministra de Planificación Nacional y Política Económica y rectora del Sistema Nacional de Inversión Pública de este país, me duele en el alma lo que nos hicieron con un proyecto que le iba a ahorrar a Costa Rica miles de millones en pago de alquileres. Nos lo frenaron diciéndonos que no podíamos incluir diseños dentro del modelo de arrendamiento operativo. Entonces, ¿qué? ¿Voy a contratar un edificio que me van a construir así? Cuando sin planos y sin diseños. O sea, eso es aberrante. En la reunión y en la conversación que tuvimos con la Contraloría, que se grabó y transmitió, y que todo el pueblo de Costa Rica puede ver, ahí quedó en evidencia que eso es una interpretación que se sacaron de la manga, yo no sé con qué afán, pero que eso en ninguna parte de la ley ni del artículo 67 está. Y lo podemos leer aquí ya. ¿Dónde dice que no procede en un terreno público? ¿Dónde dice que la construcción no incluye los diseños? Y más si hablamos de oficinas públicas. Hay normas de salud ocupacional. Tienen que haber normas para los carros de las instituciones, porque hay carros que tienen desde pickups, microbuses, vehículos livianos, la flotilla del Estado. ¿Cómo no íbamos a opinar en los diseños? Tenemos que tener espacios para los sindicatos, las reuniones de los sindicatos de las instituciones públicas, comedores, auditorios, salas de reuniones, y no vamos a poder participar en los diseños. Otra cosa aberrante, ofensiva a la inteligencia, que tuvimos que incluir en el expediente y en la reforma que hemos planteado precisamente para cerrar el portillo a ese tipo de cosas en cualquier otro proyecto futuro de Costa Rica. A Ciudad Gobierno lo atrasaron. Yo tengo la fe y la convicción como costarricense de que ese proyecto va a salir adelante en algún momento cuando superemos ese tipo de trabas que ha puesto el órgano contralor coadministrando. Porque dígame en qué parte de los roles de fiscalización de la hacienda pública, y retomo a la reforma al artículo 12, dice que la Contraloría tiene la potestad de frenar un proyecto donde ni siquiera se ha avanzado en la finalización de los estudios de preinversión. Lo frenaron sin que los estudios terminaran su nacimiento. Increíble que pase eso en Costa Rica. Y si esa va a ser la forma en que este país trabaja los grandes proyectos de inversión, mejor apague y vámonos. Cuando venga el aeropuerto de la zona sur, cuando venga la ampliación del aeropuerto de Limón, cuando venga ahora la Ruta 1, cuando vengan, ¿vamos a tener que estar en esto de por vida en Costa Rica? Yo creo que no se vale. Por eso la ley Jaguar busca impulsar el desarrollo nacional y no es solo un proyecto para desarrollar Ciudad Gobierno. Si hubiéramos creído que con un parche resolvíamos Ciudad Gobierno y que esto era un tema nada más de desarrollar un proyecto, pero creemos que esta reforma tenemos que hacerla porque no se vale castigar al pueblo de Costa Rica con estas interpretaciones para cualquier proyecto que queramos hacer en el futuro. Si el gobierno fuera irresponsable y pensara solo en su periodo de gobierno, aquí tendríamos una discusión del expediente para hacer el proyecto de Ciudad Gobierno y no una reforma ambiciosa como es esta para curar el problema de raíz. Y para los gobiernos que vengan en el futuro en Costa Rica no tengan que estar padeciendo esta procesión de trámites y de barreras y de obstáculos que frenan el desarrollo de Costa Rica. La reforma al artículo 5 bis de la Ley Orgánica de Habdeba, inconcebible, inconcebible.
Las alianzas estratégicas en la ley orgánica de Habdeba existen ya. Están en el artículo 5 bis. Sus antecesores, diputados de la República, cuando reformaron la ley orgánica de Habdeba, le dieron la potestad de hacer alianzas estratégicas. ¿Por qué? Porque está claro que a Limón hay que rescatarlo y está claro que Habdeba tiene que convertirse en el motor del desarrollo de Limón y no simplemente ser un mero administrador de un puerto que desangraron por décadas los sindicatos que se aprovecharon de Limón y de los limonenses. Sus antecesores, cuando hicieron la ley orgánica de Habdeba, vieron ese futuro para Habdeba. Pues resulta y sucede que otra vez viene la interpretación. Sí, Habdeba puede hacer alianzas estratégicas, pero no para desarrollar infraestructura. ¿A dónde dice eso la ley? ¿Quién le dijo? Entonces vamos a hacer alianzas estratégicas, ¿para qué? ¿Para hacer programas de capacitación? ¿Cursos? ¿O para qué? Si las alianzas estratégicas son modelos de negocio que funcionan en el mundo entero, las alianzas público-privadas, por Dios, eso es lo que queremos para Limón, proyectos de desarrollo de verdad, y no seguirle dando al desarrollo de Limón migajas. El proyecto de la Marina y la terminal de cruceros de Limón, un proyecto diseñado, don Diego, y perdón que lo use usted de referencia, pero es que hemos trabajado juntos muchos temas de inversión pública, un proyecto diseñado como una pepita de oro, perfil, prefactibilidad, factibilidad, se hizo el pitch book, la diligencia internacional, ya teníamos 11 empresas internacionales de las más prestigiosas del mundo, dispuestos a unirse en esa alianza estratégica con Habdeba, para ellos poner capital privado y Habdeba poner terrenos, que es lo que tiene, que no le generan un 5 a Limón, que están libres de polvo y paja, más bien invadidos, que Habdeba pusiera de lo que tiene, que es tierra, y el socio en la alianza estratégica que viniera pusiera el recurso, se hiciera el contrato, se hiciera el reglamento, como establece la ley orgánica de Habdeba hoy, la que está vigente, y de nuevo, sin ningún miramiento dijeron, no, es que yo interpreto que la ley dice que las alianzas estratégicas no se pueden en infraestructura. ¿En qué entonces se pueden hacer? Por Dios bendito. Otra interpretación antojadiza. Por eso lo incluimos en el proyecto de ley Jaguar, porque necesitamos de atender los caprichos del órgano contralor. Perdone que lo diga así, pero pareciera que eso es, porque por más que han intentado sostenerlo y sustentarlo, no lo han logrado. Eso es una interpretación completamente caprichosa. ¿Qué nos dijo la señora Contralora? Si no le gusta, váyase al contencioso. Y ustedes y yo sabemos lo que dura una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo de nuestro país. Son años. Y vamos a tener, mientras tanto, a la gente de Limón años esperando un proyecto que les permita generar empleo. La gente de Limón no quiere ser pobre, la gente de Limón no quiere caer en el narcotráfico, lo que quiere es trabajo. Y lo que es peor, los limonenses no distinguen. Ellos creen que es que el gobierno tiene la potestad de ir a hacer el proyecto. Ellos nos dicen, ministra, ¿qué pasó con la Marina? ¿Por qué no la hizo el gobierno? ¿Por qué no avanzamos? Vieran qué difícil que es rendirle cuentas al pueblo de Costa Rica, que lo que espera de todos nosotros, gobierno y asamblea legislativa, son oportunidades. Y se las estamos negando una y otra vez por vicios burocráticos que nos encadenan al subdesarrollo. Para seguir con el expediente, y perdónenme en la pasión, pero es que a mí me duele. Me duelen porque hemos invertido cualquier cantidad de horas hombre. Me duele porque como ministra rectora del Sistema Nacional de Inversión Pública guiamos esos dos proyectos de la mano. La preinversión salió del fondo de preinversión de Mideplan. Mideplan financió entera la preinversión del proyecto de Marina y de Terminal de Cruceros de Limón. El fondo de preinversión dio más de $1 millón para construirle un proyecto de desarrollo de verdad a Limón. Tuvimos una primera versión que fue sometida a consulta de constitucionalidad. En esa consulta de constitucionalidad, la sala se abocó a revisar las reformas a la ley orgánica de la Contraloría. No entró a revisar la reforma al 67 de la ley de contratación, ni a revisar la reforma al 5 bis. En la resolución que dio la sala, que lo pudimos ver, indicó la sala con mucha propiedad que habían problemas en algunos aspectos de la redacción que habíamos utilizado en la versión original del artículo 12.
Por esa razón, retiramos ese expediente del conocimiento de la Asamblea Legislativa y presentamos inmediatamente una siguiente propuesta. Una siguiente propuesta que lo que hizo fue reforzar el verbo abarcar y sustituir en la redacción, que fueron los que la sala nos dijo, efectivamente tiene razón el gobierno de la República. La Contraloría no puede abarcar ni sustituir funciones de la administración activa. Presentamos inmediatamente esta siguiente versión, que es la que ustedes tienen en este momento en trámite en el expediente, donde viene claramente la reforma al artículo 12, utilizando los dos verbos que la sala nos dijo no tienen problemas de constitucionalidad. A esta segunda versión, que tomó en cuenta lo que dijo la sala sobre las reformas a la Contraloría, se le presentó una nueva consulta de constitucionalidad. Esa consulta nueva de constitucionalidad fue un soplo de aire fresco para esta ministra. Fue motivo de alegría, mucha, y no la oculto, porque la sala nos dio la razón y nos dijo son perfectamente constitucionales las propuestas de reforma a la ley orgánica de la Contraloría que están en este expediente. Pero, lamentablemente, hay un pero, y fue que dijo que en la reforma al 67 y al 5 bis habían vicios. No nos dijo cuáles, lamentablemente. Tendríamos que esperar el voto completo de la sala para saber cuáles son esos vicios. No nos dijo, como en la resolución anterior, cuáles eran los problemas de constitucionalidad. Puede ser una palabra, puede ser un punto y coma, puede ser un verbo, puede ser la manera de la redacción, pero no nos dijo cuáles eran los vicios. Yo lo lamento mucho, porque esa reforma al 67 Costa Rica la necesita. Y la del 5 bis de la ley de Habdeba, Limón la urge. Pero bueno, avancemos entonces con la parte que tiene que ver con la reforma a la ley orgánica de la Contraloría General de la República. Porque ahí fue clarísima la sala. No hay vicios de constitucionalidad y estamos claros en que la Contraloría no puede abarcar ni sustituir funciones de la administración activa, como lo manda la Constitución Política de Costa Rica y su ley orgánica. Por esa razón, señores diputados, nosotros recomendamos, como lo sugirió respetuosamente el señor presidente Rodrigo Chávez Robles en una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, una carta que envió el presidente desde el mes pasado, pidiéndole a don Rodrigo Arias que asignara este expediente a comisión y que ustedes avanzaran en el trámite de este expediente enfocándose en las reformas a la Contraloría y dejando de lado la reforma al 67 y al 5 bis de Habdeba, porque no sabemos cuáles son esos vicios que dijo la sala. Puede ser poco, puede ser una letra, puede ser una coma, pero lamentablemente la sala no nos dijo cuáles eran esos vicios. Tendríamos que esperar el voto completo. Y vean qué cosa más curiosa. Todos en este país tenemos plazos. 3 días, me dice a mí la Contraloría para responderle. 5 días, 10 días. Y si no respondo al día siguiente, tengo el recurso de amparo en mi escritorio. Todos tenemos plazos, pero la sala no. No sabemos cuándo nos irá a dar la sala el voto completo. Y mientras tanto, que Limón espere sentado pacientemente y que mientras tanto los recursos que se botan al tarro de la basura pagando alquileres multimillonarios a familias que ya todos sabemos quiénes son, que sigamos esperando sentados a ver cuándo será que la señora Sala Constitucional nos da el voto completo para poder enmendar el proyecto. El gobierno no tiene tiempo para perder y Costa Rica tampoco. Por eso creemos que ustedes deberían dictaminar el proyecto sacándole esos 2 artículos y dejando solo las reformas a la ley orgánica de la Contraloría General de la República. ¿Por qué es tan importante reformar el artículo 12 a la ley orgánica de la Contraloría General de la República? Porque necesitamos aclararle a la Contraloría que ellos no pueden abarcar o sustituir funciones de la administración. Y miren, ejemplos hay todos los días. Todos los días. Yo les podría, si ustedes quieren, dar una bitácora diaria de la coadministración de la Contraloría. Diariamente a nosotros nos notifican, a los alcaldes les notifican, a las instituciones descentralizadas les notifican actividades que no son las que la Constitución mandó a la Contraloría a realizar. Por ejemplo, la Contraloría le indicó a la Municipalidad de Alajuelita cómo tiene que diseñar su acueducto, como si eso no fuera una potestad de la autonomía municipal. Y qué lástima que no está aquí don Horacio,
porque quería aprovechar la experiencia de él como exalcalde de una municipalidad del país para que les cuente la experiencia de los gobiernos locales, que violan su autonomía municipal todos los días, diciéndoles qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, cuánta plata puede gastar. ¿Qué es eso? La Constitución Política no mandó a la Contraloría a hacer eso. El pueblo que eligió a un alcalde o el pueblo que eligió a un presidente de la República los eligió para que gobiernen, no para que ejecuten lo que la Contraloría les prioriza o la que la Contraloría les dice haga o no haga, hágalo así, hágalo asá. Ejemplos hay todos los días y les podría mandar una bitácora, insisto. La Contraloría le dijo a la ARECEP cómo elaborar y calcular las tarifas eléctricas. ¿Cómo elaborarlas? ¿En qué parte de la fiscalización de la hacienda pública está el que usted le dé una disposición a una institución indicándole cómo calcular una tarifa? Eso es un rol de la administración activa. La Contraloría le ordenó al CTP cómo otorgar las concesiones de los buses y los taxis. Y miren, qué lástima que no está don Fabricio Alvarado, porque sé que a él este tema le interesa. La Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que Mideplan ha tenido que echar a andar en Costa Rica, lo obligó la Contraloría General de la República también, y el que quiera ver la auditoría se la paso ya mismo. La Contraloría General de la República ordena construir políticas públicas, ordena construir planes de acción, dice cuáles tienen que ser los contenidos, dice cuáles tienen que ser los reglamentos, qué contenidos tienen que tener los reglamentos. Ustedes aprueban una ley y al día siguiente está la Contraloría pidiéndole a la institución el plan de implementación de la ley. ¿Qué fiscalización de la hacienda pública hay ahí? Si lo que están haciendo es desvirtuando el control de eficiencia y desvirtuando el rol del ejecutor. El ejecutor es el gobierno. El rol de control y fiscalización no puede invadir funciones que son del gobierno. Ejemplos hay todos los días y podría enviárselos. Por eso, encarecidamente, señores diputados, encarecidamente tenemos que entrarle a este tema. A la Contraloría se le fue la mano. Se le va la mano todos los días. Ahora está fiscalizando al ICE para saber por qué no ha subido las tarifas de electricidad en los hogares. Definitivamente hemos perdido el norte y le corresponde a esta Asamblea Legislativa permitir que el pueblo de Costa Rica vaya a un referéndum nacional para aprobar este tipo de reformas estructurales. Definitivamente es una necesidad. Este cuadro que está en pantalla, que ustedes lo tienen en el informe de servicios técnicos de este expediente, es muy útil. Pero quiero también llamar la atención, señores diputados, de los horrores que tiene ese informe de servicios técnicos. Ese informe de servicios técnicos está echando al tarro de la basura décadas de evolución de la Ley de Contratación Pública de Costa Rica y décadas de evolución del modelo de alianzas público-privadas. Dice el informe de servicios técnicos que cualquier obra pública de infraestructura solo se puede hacer por la vía de la licitación porque si no violamos la Constitución. ¿Cómo la ve? Eso es devolver a Costa Rica a décadas, a la edad de piedra. Eso es desconocer años de evolución de la contratación pública en este país. A mí me preocupa que servicios técnicos de esta Asamblea Legislativa tenga la impericia del tamaño de la catedral para haber hecho estas afirmaciones en el informe de servicios técnicos. Lo dejo ahí, están en la página algunas referencias para que ustedes los vean con sus asesores o con expertos en contratación pública. Algunas de estas barbaridades están en la página 19 y en la página 27 especialmente. Cuidado con interpretar que toda obra pública de infraestructura tiene que pasar por la licitación. Estamos echando al traste todos los mecanismos de excepción que ha desarrollado la norma y la jurisprudencia en Costa Rica por décadas. Señora ministra, si bien es cierto que yo coincido con la fiscalización, con la auditoría y con el control que debe tener la Contraloría General de la República y que no podemos debilitar ese control y esa fiscalización que debe tener la Contraloría, coincido con usted en que la Contraloría se ha extralimitado y ha coadministrado. Y eso es lo que está mal. En eso coincido perfectamente con usted. Por eso, déjeme decirle que en muchas de las cosas que usted ha dicho yo estoy de acuerdo. Tengo que decirle que el Partido de Unidad Social Cristiana,
presentó un proyecto de ley, mi compañera María Marta Carballo presentó un proyecto de ley en esa misma línea, que inclusive fue dispensada el trámite de comisión en la corriente legislativa, el proyecto de ley 24.259. Quisiera preguntarle, eventualmente, si este proyecto de ley no avanza, ¿usted estaría de acuerdo en el proyecto de ley presentado por mi compañera diputada María Marta Carballo? Por supuesto que sí. La fracción oficialista estuvo de acuerdo en todo momento, en jefes de fracción así lo manifestó la señora Pilar Cisneros. Estuvimos de acuerdo con la dispensa de trámite. Toda la fracción oficialista votó a favor de esa dispensa de trámite y desde el Gobierno de la República, desde el día número 1 de este periodo de sesiones extraordinarias, convocamos ese expediente y con la diputada María Marta hemos tenido varias conversaciones, ella y yo, en sesiones que hemos sostenido donde hemos hablado de este tema, donde nos hemos apoyado mutuamente para procurar que la redacción de ese expediente lleve la misma redacción de la ley Jaguar. Mire, don Leslie, aquí no es un capricho de que sea esta ley, que sea la otra, aquí lo que interesa es el pueblo de Costa Rica y que salga lo más rápido posible esa reforma en beneficio de todos los costarricenses. Entiendo del seguimiento que doy a la agenda parlamentaria que el proyecto de la diputada María Marta, que hace lo mismo de la ley Jaguar, pero solo para lo de Habdeba, fue mocionado por el partido Frente Amplio, me parece, y que ha enfrentado algunos problemas por esas mociones y que no ha avanzado con la celeridad. Y justamente, ministra, era lo que le quería preguntar, que efectivamente los diputados del Frente Amplio han mocionado el proyecto de ley de mi compañera María Marta Carballo y eso ha detenido y no ha podido avanzar. ¿Qué piensa usted de las mociones que han presentado los diputados del Frente Amplio? Yo he revisado las mociones, me parece que no son necesarias para el texto. Me parece que hay una interpretación con la que tienen que tener mucho cuidado porque la alianza estratégica es un negocio ganar-ganar. Uno cuando hace una alianza estratégica, que es una alianza público-privada, se dividen los retornos económicos tanto para la persona del sector privado que arriesga su capital como para la institución pública que también pone parte de su capital. No podemos conceptualizar una alianza público-privada donde el único que gana es el Estado, porque si no pierde el sentido y pierde interés para el privado que va a asumir los riesgos, que va a poner plata de su propia bolsa. Entonces tenemos que buscar un balance y sobre esto hay literatura, hay jurisprudencia, hay décadas de antecedentes en nuestro país en todo lo que ha sido el modelo de concesión de obra pública, por ejemplo. Y justamente como usted, como ministro de la Presidencia, y nosotros como Partido de Unidad Social Cristiana queremos el desarrollo para Limón y creemos que debemos de fortalecer a Habdeba y no permitir que tenga un poco de terrenos ahí que no se están utilizando, que no sirven para nada y que esos terrenos en una alianza público-privada pudieran generar mucho desarrollo a Limón, le tengo que decir que estamos totalmente de acuerdo, ya sea en el proyecto de ley del gobierno o en el proyecto de mi compañera María Marta, pero necesitamos llevar recursos a Limón porque si hay algo que los limonenses quieren es desarrollo, bienestar, desarrollo económico, incentivar el comercio, atraer turismo y generar mucho trabajo para todos los limonenses. Así que cuenta usted con este servidor para apoyarle ya sea en el proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo o bien en el 24.259 de mi compañera María Marta. Definitivamente por parte de opositores ha habido una presentación de una serie de mitos detrás de este proyecto, que a mí me encantaría que en palabras muy sencillas usted pudiera explicar por qué no es cierto que se busca debilitar los controles en la administración pública, porque creo que esa ha sido una de las principales palabras con las que se ha buscado asustar, escondiendo el beneficio tan grande, realmente tan grande que esto tendría para la institucionalidad, para el país, en proyectos específicos, pero de gran impacto. Entonces, ¿cómo podría usted responderle a los opositores del proyecto que están transmitiendo este mito o esta mentira? Muchas gracias, doña Paola, por la consulta. Mire, este gobierno está totalmente comprometido con la transparencia. Si nosotros lo que hubiéramos querido era debilitar a la Contraloría, hubiéramos propuesto reformas a la Ley de Control Interno, hubiéramos propuesto reformas a las normas que regulan a las auditorías internas, hubiéramos propuesto una reforma constitucional. Pero lo que nosotros queremos es que nos dejen trabajar.
Lo que definitivamente ya genera un peso y ya genera una preocupación es la invasión, es la usurpación que está haciendo la Contraloría General de la República de cosas que no le corresponden. La Constitución es muy clara en el rol de fiscalización, es un órgano auxiliar de esta Asamblea Legislativa en el control de la hacienda pública, pero en ninguna parte se apagó esto. En ninguna parte dice la ley ni la Constitución política que a la Contraloría General de la República le toca girar órdenes, instrucciones, plazos, qué tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo, cuándo tienen que hacerlo, de qué manera tienen que estructurarlo. El pueblo de Costa Rica eligió un gobierno para que tome decisiones y ejecute. La coadministración definitivamente le resta al país desarrollo todos los días. ¿Por qué? Por la simple razón de que yo, que soy ministra de 2 carteras ahora, ni siquiera solo de una, de 2, y lo digo con el pleno conocimiento de causa, la agenda de prioridades nacionales tiene que ser definida por quien ostente un cargo de gerenciamiento y de ejecución de las políticas públicas, no por un órgano de control. Eso le pasa a alcaldes, le pasa a instituciones descentralizadas, le pasa a las instituciones de gobierno central. Y entonces, ¿usted para qué es ministro? Doña Laura, en esa línea, porque creo que también es un punto a resaltar para que la población entienda, ¿en qué parte del devenir histórico empieza a pasar esto? Porque vea, tenemos a la Contraloría dando una posición, pidiendo explicaciones, dando órdenes, por ejemplo, ahora que usted lo mencionó, le pide al ICE explicación de posposición de alza en la luz. Por ejemplo, puentes y pasos para peatones y ciclistas quedaron por fuera en planificación de red vial cantonal de Escazú. Es decir, en todos los niveles vemos esto que podríamos llamar intromisión. Entonces, cuéntenos en qué parte de la historia de nuestro país se empieza a tomar ese exceso, esa buchonada de atribuciones en realidad. Hubo una reforma en los años 90 a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y desde ahí empezó a desvirtuarse. ¿En qué gobierno específicamente? Me parece que fue en el de Figueres, tendría que revisar, Mónica, usted está clara, pero ahí empezó a desvirtuarse. Incluso, vea lo grave, inventaron cosas. ¿En qué parte dice que la Contraloría le puede girar a uno advertencias? ¿Qué es esa figura? Cuando a mí me llegó, yo dije, advertencia, que me advierten, ¿qué hago? ¿Es una disposición? No. ¿Es una auditoría? No. Es una advertencia. Ay, caramba, ¿y esto qué es? ¿Qué significa? Me advierten, si sigo adelante con el proyecto Ciudad Gobierno, ¿qué pasa? Me meten a la cárcel, me dan una inhabilitación al ejercicio del cargo. Yo soy funcionaria pública de carrera. Y vean, en la advertencia de Ciudad Gobierno no solo me advirtieron a mí, advirtieron a don Francisco Tula, don Diego, usted que sabe quién es, a los gerentes de Mideplan, a los mandos medios, a todo el mundo. Algunos de ustedes ya saben el tipo de gerente que yo soy y cómo trabajo con mis funcionarios, con metas, actividades, plazos y cronogramas. Y lo que cuesta, que a veces tenemos que andar con los mandos medios como con un chuzo eléctrico para que generen resultados. Ay, les llega una advertencia. Le advierto que si sigue trabajando en ese proyecto, se atiene a las consecuencias que nos dice la ley. O sea, ¿eso qué significa? Doña Laura, no podemos avanzar, estamos advertidos. Entonces yo mejor me quedo aquí sentada, siendo ministra de Planificación y ministra de la Presidencia, viendo las horas pasar, tomando café, firmando la planilla y firmando los permisos de la gente, porque qué difícil es tomar decisiones y atrevernos a pensar en grande en Costa Rica. Porque nos advierten que nos van a sancionar, nos advierten. Vea con los escáneres. Lo mismo, la misma figura. Le advierto y le doy un día de plazo. Un día. Yo tengo 5 asesores en Mideplan. Tengo que tener 1 a tiempo completo. 1 para que se disponga de su tiempo entero a contestar cosas que pide la Contraloría. De todo lo que a usted se le ocurra. Que cómo se hace esto, que cómo se hace lo otro. A esto le doy 3 días, a esto le doy 5, a esto le doy 10. El sabor del día. A mí, por Ciudad Gobierno, me hicieron 2 inspecciones sorpresa. Buenas. Está la ministra. Somos de la Contraloría, un batallón de gente. Venimos a ver el expediente de Ciudad Gobierno y venimos a ver si la señora ha incumplido la advertencia. Queremos ver las computadoras. Le dijeron a mi asesora Sandra que ustedes la pueden llamar para que les cuente.
Sandra, queremos ver su computadora, queremos ver los papeles, queremos ver qué ha hecho la ministra después de que recibió la advertencia de Ciudad Gobierno y si ha seguido trabajando o no en ese proyecto. Vea la barbaridad. Y no una, sino 2 veces. Doña Laura, ¿usted dónde está? Que está la Contraloría y que quieren. Y yo, ve, pero yo estoy trabajando, estoy en una audiencia, estoy en otro lado. Como si uno fuera un delincuente. Como si trabajar estuviera mal. Les dijimos, pasen adelante, no sabíamos que iban a venir, pero pasen adelante. Aquí están los funcionarios, aquí está el documento, aquí está la carpeta, pero así trabajamos en este país. Cuesta más empujar y sacar adelante. Cuesta más responder y estar atajando a los que no quieren que avancemos que trabajar en el beneficio de Costa Rica. Muy triste. Ministra, usted me confunde y lo digo con toda la transparencia del caso. Viene a defender la ley Jaguar, no sé si es la 1, la 2 o la 3. En la 2, ok, perfecto. Y me confunde porque viene y nos hace toda una explicación y le dice al pueblo de Costa Rica que si no se aprueba la ley Jaguar, no hay ciudad de gobierno, no hay marina en Habdea, en Limón, y que pobres, además lo apunté porque me llamó mucho la atención. Es decir, la gente no quiere ser pobre. No lo quiere ser en Limón. Pero usted misma aquí nos acaba de venir a pedir que no hagamos ni la reforma a Habdeba, ni hagamos la reforma a la ley de general de administración pública. Entonces, de contratación pública. Entonces, vea, yo voy a ser muy clara. Primero, creo que esto ha sido prueba y error. Sacan la versión 1, van a la sala, les dice que no. Sacan la versión 2, van a la sala y les dice que no. Y entonces, para no salirse sin nada, nos vienen y nos dicen, no aprueben esto, solo aprueben lo que ya hoy sabemos que no es inconstitucional. Y entonces, venir a decirle a la gente hoy que nosotros nos estamos oponiendo a la Marina, o nos estamos oponiendo a Ciudad Gobierno, cuando finalmente usted nos está pidiendo hoy aquí que no hagamos ninguna reforma, ni que ustedes tienen la posibilidad de decirnos cómo resolverlo. Es más, esta intervención del diputado Borges me parece hasta graciosa. ¿Por qué? Porque él dice, voy a apoyar la Marina de Limón y este proyecto de ley cuando finalmente ni siquiera va a tener que ver con eso. Entonces, lo que sí le voy a decir claramente, no se vale engañar. Aquí puede venir a pegar todos los gritos que quiera. Y venir a decir que la Contraloría me tocó la puerta. Todos los que hemos sido funcionarios, me extraña de parte suya todas estas afirmaciones. Yo he sido funcionaria pública y así como me tocaba la puerta de la Contraloría, me tocaba la puerta, la auditoría y me revisaba hasta los oficios. El que nada debe, nada teme. Entonces yo le voy a decir una cosa. Hoy en particular creí que venía a hacer una explicación o plantear cómo sacar y cómo cumplirle a esa gente que ustedes se han comprometido, que ustedes les han dicho. Y en lugar de eso, oiga limonenses, oiga costarricenses, nos están pidiendo que no aprobemos la ley. Nos están diciendo ni el artículo de la ley de contratación pública, ni la reforma Habdeba van. Eso es lo que nos están diciendo, así que no se dejen engañar. Hoy el gobierno acaba de renunciar a los 2 proyectos, tanto al de la Marina, así que limonenses no se dejen engañar. Estos son como las rotondas de la Ruta 32. Vamos a hacer rotondas, pero ojo, necesitamos $1 millón del BCE, que es el socio activo hoy del gobierno, para hacer el estudio para definir las rotondas. Eso es lo que acaban de decirnos hace una semana en la Comisión de Infraestructura. Ojo, no van a solucionar ni siquiera el tema de las rotondas. Y además hoy vienen a decirnos que ya renunciaron a la Marina. ¿Verdad? Porque nos acaba de pedir la ministra de la Presidencia, que supongo que es la emisaria de gobierno, de que no hagamos la reforma. Ni tampoco están planteando un plan B para poderlo hacer. Así que, honestamente, se lo digo, me confunde y me molesta
que primero nos venga a decir todo y después nos diga, no, mire, es que nos equivocamos, es inconstitucional y no va. Y no vengan a decir que somos nosotros desde la Asamblea Legislativa los que no queremos hacer. Así, la fracción de Liberación tiene un proyecto, el 21.420 de alianzas público-privadas. Dijimos, con ese proyecto no solamente hacemos la Marina de Limón, no solamente podemos plantear ciudad-gobierno, todo lo que usted dijo que nosotros no queremos. Se puede hacer. ¿Por qué insistir en cosas que no se pueden hacer y que hoy la sala dice que es inconstitucional? Entonces, yo no creo, honestamente, la sinceridad de sus palabras hoy. Y el que escuche la intervención de más de casi 30 minutos suya, va a entender que es como cuando usted viene una muchacha y le dice, la quiero mucho, pero le pega después. Bueno, en esencia eso es lo que usted hizo hoy con el pueblo de Limón y con la gente de Costa Rica. ¿Por qué no se busca para construcción de ciudad-gobierno, en lo cual nosotros estamos de acuerdo, otras figuras y otros mecanismos de contratación que ya existen, inclusive se han mejorado? Por ejemplo, como se construyó el fideicomiso de la Asamblea Legislativa, ¿por qué no se busca, sin reformar la ley, construir la ciudad gobierno con todos estos mecanismos que da la ley? Los fideicomisos se reportan contablemente como endeudamiento. Entonces, el gobierno de la República lo que está tratando es de aprovechar instrumentos que ya existen en la Ley General de Contratación Pública, pero que no implican endeudar más a Costa Rica. Si usted revisa el modelo de arrendamiento operativo, el arrendamiento operativo, la contabilidad nacional lo registra no como deuda. Y si nosotros queremos en algún momento no solamente estabilizar la proporción de la deuda con el PIB, que está en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, porque cuando lleguemos a esa estabilidad se van a poder volver a hacer, por ejemplo, aumentos salariales, Gracias, etcétera. ya me quedó claro. Disculpe, señora ministra, que el tiempo es muy corto, pero fíjese que hace unas semanas nosotros aquí reformamos, o más bien, aprobamos un proyecto de ley para que las obras de infraestructura que están vía fideicomiso, cuando son obras o cuando es una institución que no genera, digamos, recursos, que no cobra, pudiera estar exento de aparecer como deuda. Yo creo que esa es una figura completamente viable para efectos de la ciudad gobierno, y eso lo reformamos recientemente. Usando la figura literaria que ustedes mismos han utilizado y escuchando la complicidad que existe entre el diputado Bo Jorge y la Unidad Social Cristiana y ustedes, podríamos decir entonces que esta nueva versión es un jaguar pequeñito, un jaguarcito. Me gustaría aclararle lo del primer punto. La reforma que aprobó la Asamblea no hace eso que usted dijo. Los fideicomisos se reportan contablemente como endeudamiento. Esa figura está así, está en las normas de contabilidad, está en la legislación nacional, y la reforma que ustedes hicieron no afecta ni mueve una gota eso. Le recomiendo que la revise con las correcciones que se hicieron, ministra. Sí, yo la pero conozco. agradecería que me responda la segunda pregunta. Y la segunda pregunta sobre el proyecto que presentó la diputada María Marta Carballo es un proyecto que sin lugar a dudas es importante. Es únicamente uno de los artículos que está en la ley Jaguar, el que tiene que ver con la reforma al 5 bis de la ley orgánica de Habdeba. Es un proyecto importantísimo. Tiene el espíritu del jaguar, para usar esa figura literaria que ustedes han Tiene utilizado. uno de los contenidos de la ley Jaguar y tiene uno de los propósitos fundamentales de la ley Jaguar, que es aclarar la interpretación que hizo la Contraloría de que las alianzas estratégicas que hace Habdeba no pueden ser en infraestructura. Sí, por lo menos ahí tenemos una diferencia, porque por lo menos nosotros la interpretación que tenemos es que eso es un portillo para la corrupción y los corruptos, permitiendo que se hagan las contrataciones en infraestructura a dedo, tomando en cuenta que las alianzas públicas y privadas ya existen en la ley. Pero bueno, siguiendo con estas iniciativas, le pregunto, ¿qué sentido tiene convocar para que se discuta un proyecto de ley que fue ya declarado inconstitucional
y aún así su segunda propuesta, la cual tuvo que eliminar prácticamente la mitad del texto original, también fue declarada inconstitucional casi en su totalidad. El proyecto es vital para el desarrollo de Costa Rica. Mire, lo que yo le acabo de explicar de las reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República no son un antojo, ni son algo que debe minimizarse. Nosotros estamos clarísimos en que el Estado entero y sus instituciones se distraen todos los días de las prioridades nacionales por estar atendiendo situaciones de coadministración de la Contraloría General de la República. Señora ministra, Sí. ¿habrá un Jaguar 4? Diputado, si usted lo que quiere es que nosotros como gobierno renunciemos. No, le pregunto, ¿habrá un Jaguar 4? Es que ya estamos con la tercera versión y no sé si la cuarta es la de María Marta y ustedes van a hacer una quinta versión. El proyecto de la diputada María Marta, le reitero, es un proyecto importante para Habdeba y para Limón. Nosotros hicimos una apuesta más grande. Entonces habrá un Jaguar 4 seguramente. Mire, van a haber los jaguares que tengan que haber, porque Costa Rica lo necesita. Y las veces que se necesite, señora ministra. vamos a plantear proyectos de Ministra, interés está mi tiempo, para el país. por favor, le agradezco el respeto. Sí, en la ciencia ficción por lo general hay trilogías, la segunda, la tercera ya es mala y la cuarta ya casi nadie la ve cuando hacen una secuela, por eso le pregunto si va a haber un Jaguar 4, aunque yo creo que ya fue el que hizo el PUS. Le pregunto, doña Laura, cuando usted hizo referencia ahora que la Contraloría los obliga hasta cumplir los objetivos de la Agenda 2030, ¿le interpreté eso como un reclamo? ¿Es así o lo interpreté mal? No, señor, no lo interpretó mal, lo interpretó bien. Nosotros recibimos una auditoría de la Contraloría General de la República donde revisó precisamente cuáles eran las acciones de implementación de la Agenda 2030. Y entonces ustedes están contra de que sea impuesto la Agenda 2030 por parte de la Contraloría. Nosotros estamos opuestos a cualquier acto de coadministración de la Contraloría que no tiene relación alguna con las funciones que le da la Constitución Política de Costa Rica y con las funciones que le da su propia ley orgánica. Ese es uno de los ejemplos. Perdón, ustedes quieren acabar con la pobreza, también les escuché. El tema es que el primer objetivo de la Agenda 2030 es pobreza cero. Entonces me es como contradictorio que digan que se sienten obligados, que no les gusta, que es intromisión, al mismo tiempo que dicen que quieren acabar con la pobreza cuando el objetivo número 1 de la Agenda 2030, a menos de que usted me diga que es afín a esas teorías conspiranoicas, de las cuales es afín don Fabricio Alvarado, de que es una teoría globalista y que es la ideología de género y que todo eso está metido de la Agenda 2030, esperaría no llevarme esa sorpresa y que usted me diga que está, digamos, de acuerdo con esa teoría y esa forma de conspiración. Entonces le pregunto, ¿por qué está en contra de que la Contraloría les diga que tienen que llevar a cabo la Agenda 2030? Porque eso no es fiscalización de la hacienda pública. Gracias. Mire, qué lástima que el partido Frente Amplio y el ala izquierda del Partido Liberación Nacional siguen siendo el obstáculo para el desarrollo de esta nación. Diputados del Frente Amplio y del Partido Liberación Nacional, se necesitan 2 dedos de frente para saber que este proyecto de ley no tiene nada que ver con Habdeba ni con Ciudad Gobierno. Pero este proyecto de ley delimita a la Contraloría General de la República. No permite que coadministre. Y le quiero recordar, diputada Carolina Delgado, que fue la Contraloría General de la República la que, según su interpretación, no permitió que se construyera la Marina de Limón y Ciudad Gobierno, que le ahorra a Costa Rica 17 millones de dólares en alquileres el primer año. Y 30 años después, 50 millones de dólares en alquileres que tienen que pagar todos los costarricenses cada vez que compran una caja de leche o una bolsa de arroz con sus impuestos. Ustedes, el ala izquierda del Partido Liberación Nacional y los diputados del Frente Amplio son nefastos para el desarrollo de esta nación. Cuando queremos hacer algo y cuando proponemos algo que es bien para Costa Rica, ustedes siempre se paran encima de la escoba y no permiten que se saque adelante esta nación.
Yo no soy diputado de gobierno, pero las buenas iniciativas de este gobierno siempre las voy a apoyar cuando llegan aquí a la Asamblea Legislativa. Por eso déjeme decirle, Carolina Delgado, que entiendo muy bien lo que significa este proyecto de ley, porque lo leí perfectamente, pero también sé que la Contraloría se extralimitó y coadministró cuando interpretó el proyecto de ley y no permitió que se construyeran dos grandes obras que necesita la Costa Rica del siglo XXI. No creo poder competir en la plaza pública del diputado Leslie Bojorge, no estoy entrenado y creo que tampoco estoy autorizado por el Tribunal Supremo de Elecciones ni por mi partido para empezar una precampaña electoral. Lo bueno de la intervención del diputado Bojorge es que nos dio una noticia que por lo menos para mí es nueva. Nos dice el diputado Bojorge que él no es diputado de gobierno. Pues bueno, yo siempre creí que aquí el gobierno tenía 3 diputaciones y ya veo que hay 2. Con respecto al tema de las mociones, y a propósito, digamos, de lo que usted le explica, y usted es su jefe, ahorita es jefe en ejercicio, gracias, candidato, entre la ausencia o por la ausencia de doña María Marta Carballo. Ojalá, don Leslie, hablando de los proyectos urgentes, dejen que podamos ver, por favor, en plenario el proyecto de la Cruz Roja, que doña María Marta ha estado bloqueando y que ahora pidió que ni siquiera lo podamos ver porque no va a estar esta semana. Viera el montón de fotografías y videos que me llega a mí, no solo de gente de la Cruz Roja, sino de personas que reciben la ayuda de la Cruz Roja pidiéndonos que el PUS deje de bloquear ese proyecto a propósito de filibusterismo parlamentario. Por favor, don Leslie, ojalá podamos votar ese proyecto en el plenario, no pidamos que se atrase más porque estamos hablando de la Cruz Roja. Todos y todas la hemos necesitado y hoy, en estos momentos, más costarricenses la necesitan. Permítame decirle, Ortega, diputado Ortega del Frente Amplio, que si hay alguien que desde el primer minuto apoyó el proyecto de ley de la Cruz Roja, se identificó con ellos e inclusive defendió en todo momento a la Cruz Roja, he sido yo. Revise las actas, diputado, y lo reto a que si en algún momento yo he obstaculizado el proyecto de ley de la Cruz Roja, renuncio a mi diputación. No sabe usted con quién está hablando. Si hay alguien que apoya a las organizaciones sin fines de lucro en este país, soy yo. Razón por la cual no es de recibo sus afirmaciones hechas en esta comisión. Porque si hay alguien que defiende la Cruz Roja en este país, que la ha necesitado usted, que la ha necesitado yo y que la necesitan los costarricenses a lo largo y ancho de este país y que la ha defendido, he sido yo, diputado. Razón por la cual no son de recibo sus palabras. Creo que me confunde aún más las palabras del ala, ¿cuál? ¿Derecha o izquierda de gobierno que tenemos aquí sentado? 1. Yo no fui la que vine a decir que este proyecto de ley resuelve la Marina y Ciudad Gobierno y el Aeropuerto del Sur y el Aeropuerto de Limón. Lo vino a decir la ministra de la Presidencia aquí. Entonces no se puede venir a decir que cuando usted nada más dice, no, aprobemos lo único que no es inconstitucional, que hoy sabemos porque ya pasó por el filtro de la sala constitucional, y dejen lo demás, no lo hagan, que es lo que podría en algún momento y lo que vino a justificar la ministra para que se pudieran hacer los proyectos. Entonces, sí, vuelvo a repetir, y no nos estamos parando sobre nada. Nosotros estamos proponiendo un proyecto, lo hicimos hace más de un mes, que está listo para votar en el plenario. ¿Por qué no lo convoca gobierno si lo que quiere es que los proyectos se hagan? Convóquelo y hacemos los proyectos. Pero no venga a decir que con esta ley, quitándole más de la mitad de las propuestas, van a resolver algo. A la gente no se le debe mentir. Y hoy vino la ministra a decir cosas que no son. Vino después de decir
que tenía que hacerse todo eso para cumplirle a Limón, para cumplirle a Costa Rica, y después dijo, saque, eso no sirve, porque ni siquiera sabemos, ni siquiera hicieron algo realmente claro para que se pueda hacer. A lo que dijo don Antonio, que me parece importante aclarar, hay una confusión y ha sido alimentada, yo creo que no de mala fe, sino por desconocimiento, de que las alianzas estratégicas promueven la opacidad, que las alianzas estratégicas se brincan los procedimientos que están en las leyes, que las alianzas estratégicas promueven la corrupción, dijo el diputado. Mire, los países desarrollados y especialmente los países como Costa Rica, que tenemos problemas de presupuesto, si el país tuviera el crecimiento económico que todos nosotros quisiéramos, pero no lo tenemos, y si este país no tuviera los niveles de endeudamiento que tiene, uno podría echar mano a otro tipo de modelos, pero las alianzas público-privadas son un instrumento vital para desarrollar proyectos, porque un país como el nuestro y cualquier otro del planeta no dispone de todos los recursos públicos en su presupuesto nacional para generar este tipo de proyectos. Del todo, diputado, nos podemos sentar usted y yo y ver por qué usted dice que una alianza estratégica es corrupción. Sí lo dijo y ahí está la grabación y estamos todos aquí, lo oímos. Eso no es corrupción, sigue procedimientos que están en las normas y en los reglamentos. Entonces ahí tenemos que tener cuidado para no generar esa confusión. Y lo otro a lo que me quiero referir de lo que ha dicho doña Carolina, en ningún momento yo he dicho aquí nada que falte a la verdad. Lo que sí me parece a mí que falta a la verdad y que sería muy interesante que ustedes revisen a conciencia, es ese proyecto de ley que usted dice que su partido presentó y que es la pomada canaria y el vehículo para desarrollar infraestructura como Ciudad Gobierno y la Marina y todo lo demás, cuando ese proyecto es diseñado desde el año 2016 con una ley vieja que ya fue derogada y que el proyecto no se ajusta en absolutamente nada hoy día a lo de la Ley General de Contratación Pública. Ese proyecto que presentó Liberación Nacional es un refrito del año 2016 que si usted lo revisa se da cuenta que no resuelve absolutamente nada, que ni siquiera se sustenta en la ley que está vigente en este momento. Demasiada agua ha pasado debajo del puente hasta una ley nueva y una experiencia consolidada nueva en materia de contratación pública, como para que ustedes digan que ese proyecto resuelve. Eso sí es decir algo que no es correcto y eso sí es engañar a las personas. Ahora, otra cosa, nosotros queremos el paquete entero, la reforma al 67, la reforma a Habdeba, la reforma a la ley orgánica de la Contraloría. Sin embargo, como la Sala Constitucional, reitero, no tiene plazos para emitir el voto completo, no sabemos si lo va a dar en un mes, en 2 meses, en 3 meses, no sabemos cuáles son los roces de constitucionalidad. Nuestra sugerencia es que avancemos con lo que podemos avanzar con seguridad, por lo que ya nos dijo la sala, y lo demás esperemos a que venga el voto completo, porque tenemos expedientes para la reforma al 67 que ya fue dictaminado por jurídicos, y tenemos también el expediente de la diputada María Marta Carballo que ha mencionado acá don Leslie. Entonces jamás el gobierno de la República está renunciando a estas reformas. Lo que sí tenemos que decirle al pueblo de Costa Rica es que no podemos seguir sentados esperando a que la sala baje el voto completo para tomar decisiones, porque sigue la necesidad de resolver los problemas estructurales. No podemos seguir condenando a la gente a una espera que no sabemos de cuánto tiempo se trata para tomar este tipo de decisiones. Gracias.